Antes que nada, no se asusten por la duración del video. Jugar este juego en coop es bastante sencillo, pero hay que tener bastantes consideraciones. Van a tener abajo los timestamps para poder ir salteando a la parte que más les interesa del video, así no se tienen que ver todo. Hola, ¿cómo están? Soy Man57 y a pedido de un suscriptor, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo jugar Heretic 2 de manera cooperativa y también online, pero centrándonos más que nada en la parte cooperativa. Ya de por sí es bastante sencillo, pero como es un juego muy viejo que no tuvo alguna remaster, algún port, algún relanzamiento más moderno, es un juego que está en Abandonware desde hace bastante tiempo ya. Ya de por sí jugarlo es bastante difícil y jugarlo online es más difícil todavía. Vamos a empezar. Lo que primero van a tener que hacer es irse a este video, que van a tener el link en la descripción, y se van a descargar esta versión del juego, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de problemas, porque se puede descargar de Archive, se puede descargar de My Abandonware, pero yo descargándomelo de esos lugares siempre me trajo problemas, así que esta es la versión más estable que hay. Por las dudas, ven que hay tres versiones. Todos los que vayan a jugar se van a tener que descargar la misma para evitar problemas a futuro, digamos, descartar posibles problemas. Así que se van a descargar estas versiones, van a ver el tutorial, a ver qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Así no le choreo el video a este chabón, pobrecito. Instalen el juego todo y una vez que ya lo tengan, si van a jugar de manera LAN, en teoría no van a tener que hacer nada más, pero para evitar problemas, yo siempre recomiendo usar Zero Tier. ¿Qué es Zero Tier? Zero Tier es uno de estos programas que crean redes LAN, pero de manera online, ¿no? Como Hamachi, como Radmin, como Tungle, todos esos programas. Lo que van a hacer es crearse una nueva cuenta, van acá, Start for Free, bueno, Login Sign Up. Y acá ponen sign up y lo hacen como quieren. Pueden con Google, con GitHub, con su cuenta de Microsoft o acá poniendo manualmente mail, la clave de todo. Ahora, si lo hacen con Google va a ser más rápido porque no van a necesitar hacer clic en ningún mail. Se les va a activar la cuenta de manera automática. Y lo que van a hacer es el que hostea. Todos se tienen que crear una cuenta primero, pero el que hostea va a tener que crear una red, ¿sí? Bueno, se creó esta. Creo que cuando se crean una cuenta le va a salir una opción para crear la network. Ustedes le van a poner el nombre, lo que sea. Lo que tienen que hacer es entrar a esta pestaña de acá, digamos al panel de control de la red, ¿sí? Lo importante es esto de acá, ¿sí? Esto se lo van a pasar a todos los usuarios que vayan a jugar, ¿sí? Todos se van a tener que descargar el Zero Tier. Van acá, Download, se descargan la última versión. Acá está de Windows o del sistema operativo que tengan. Por las dudas usen Windows para jugar al Heretic 2 porque lo más probable es que no sea compatible con ningún otro sistema operativo. Lo instalan todo, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y una vez que lo tengan instalado, van acá, van a poner Join Network, ¿sí? Y van a poner el código este de acá, ¿sí? No sé si ya me lo... Bueno, lo copio así. No, me confundí. Acá lo pegan, le ponen Join, actualizan. Acá les va a salir, no sé, esto creo que lo voy a tapar por las dudas. Creo que sale la Mac y no sé qué más, por la duda, esto hay que taparlo. Lo que van a hacer acá es clic acá, autorizar. Y listo, ya está. Acá les da la IP que van a manejar dentro de la red, ¿sí? Todo esto es para evitar problemas. Este es el programa más seguro que te arma este tipo de redes. Yo siempre tuve problemas con Radmin, con Hamachi. Me pasé a este programa y no tuve nunca más ningún problema. Puedes jugar cualquier juego. Menos creo que el Age of Empires 2 viejo, pero bueno, eso creo que era algo particular de ese juego. Si no quieren hacer todo esto y quieren ver su IP de la red local, ¿no? Si pueden jugar con cable, por ejemplo, escriben cmd, ponen acá ipconfig y se van a la de acá, la de adaptador Ethernet. O por Wi-Fi quizás les diga esto. Esto de acá yo no lo tengo porque no uso
la red Wi-Fi, y bueno, usarían esta IP, que sería la IP del host, ¿sí? Ahora, cada persona que se quiera sumar a esta red del 0 tier va a tener que conectarse a la red y lo vamos a tener que autorizar. El admin de la red lo va a tener que autorizar, ¿sí? Bueno, esta IP se la guardan, se la pasan a los que sea que se vayan a conectar. Ustedes mismos también, porque la vamos a necesitar para conectarnos al servidor. Una vez que ya tenemos todo esto, hay dos consideraciones, digamos, dos formas de jugar online a este juego. La forma, digamos, del servidor directo y la del servidor dedicado, ¿sí? Vamos a ver primero la del servidor directo, que es más sencillo, ¿sí? Lo que van a hacer es, una vez que ya estén conectados a esta red o que estén conectados por cable, digamos, sin 0 tier, lo que van a hacer, yo igual por las dudas me voy a desconectar de esta red porque voy a usar la otra que ya tengo todo configurado, ¿no? Van a abrir el juego, sí, yo ya lo tengo abierto, y no precisamente el orto, sino el juego. Van a ir a varios jugadores, a ver si se ve porque está medio chotingui. Ahí está, ahí se ve, ok. Van a ir a varios jugadores, ¿sí? Van a ir a iniciar servidor, van a poner reglas cooperativa, y acá hay otra consideración que hay que tener, ¿sí? Que es cómo funciona Heretic 2. Los niveles están como distribuidos entre episodios o paquetes de niveles. Para no perder el progreso, porque no se puede guardar la partida, obviamente, lo que van a tener que hacer es jugar un episodio de golpe, porque si no lo van a tener que empezar de nuevo. Este es el primer episodio, que es SS-Docs, que va desde el primer nivel hasta el castillo ese del final, y digamos termina cuando pasás al nivel del pantano, ¿sí? Esto es SS-Docs, es como el nivel que tiene a su vez como, no sé, 4 o 5 niveles más, ¿sí? Que ya digo, si quieren pasar al siguiente se tienen que pasar todos estos porque no puedes cargar el nivel 3 de este episodio, digámosle, ¿no? Bueno, todo esto queda igual. Acá no sé, creo que te puedes poner, te puedes cambiar tu nombre. Esto banderas de duelo no se puede usar porque no es, porque es en modo cooperativo. Le das a iniciar combate. Ahora, tarda un montón en cargar por alguna razón. Si no se desesperen, tarda mucho, pero está cargando. ¿Sí? Además, pueden escuchar la música de fondo. ¿Sí? Importantísimo, que se me olvidaba, cada persona que se vaya a conectar, no solo el host, abran el firewall y desactívenlo, ¿sí? Esto va a solucionar o a prevenir problemas como que no te aparezca el servidor o que no te deje conectarte, ¿sí? Por la duda siempre desactívenlo. Y lo vuelven a activar cuando dejan de jugar. Ok, ahí cargó, ¿viste? Tardó un montón. Salteamos la intro. Lo que sí, si ustedes vieron mi serie de Heretic 2 en Co-op, van a ver que el juego no se banca a veces tan bien los servidores online, como pueden ver ahí los enemigos medio que se van como teletransportando. Son cuestiones que, la puta madre, no se está viendo. Ahí está. Hay algunas cuestiones ahí a tener en cuenta, ¿no? Qué sé yo, ven, se abre como medio lagueado, ven los chabones ahí como que le faltan bastantes frames de animación, qué sé yo, no sé. Son quirks que tiene, bueno, de este juego que es re viejo y que lo estamos jugando en sistemas operativos modernos y bueno, quizás con conexiones con ciertas velocidades que no están tan preparadas o quizás también depende un poco del frame rate que tengamos. Nada, no se pueden hacer muchas cosas. Ahora, lo que vamos a hacer, ahora vamos a pasar a la otra computadora, ¿sí? Lo que vamos a hacer, digamos, la gente que se va a conectar, es primero ir a varios jugadores, incorporarse al servidor y van a elegir el servidor desde acá. ¿Sí? Si les aparece. Como ven, ahí entramos. Y ahí cargó y estamos los dos ahí efectivamente en la partida. Ahora, si no les llega a aparecer el servidor ahí, lo que van a hacer es poner acá Connect. Por las dudas les aclaro, para abrir la consola tienen que apretar el botón que está al lado del 1, que no es el 2. Y acá van a poner la IP del host de la red, digamos.
como yo usé 0 tier, acá va 10, 242, 169, 101. Y ahí, como ven, está cargando todo. Ahora, si ustedes obviamente usaron, no usaron 0 tier y usaron algún cable de red o señal Wi-Fi en la misma red, en Red LAN, van a poner otra IP o bueno, eso es. Es la IP del que está hosteando el servidor, ¿no? Ahora, esta es la versión más sencilla. ¿Qué pasa si por alguna razón este método no funciona? O si queremos jugar mapas custom de manera coop, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el segundo método, que es el método del servidor dedicado. Si abren la carpeta del juego, vamos a ir a la carpeta del juego. Si abren la carpeta del juego, van a ver que acá, este de acá es el archivo del servidor dedicado. Vamos a ponerle un poquitito más de zoom, así lo pueden ver bien. Ahí, este. h2dedicated.bat. Por las dudas, ábranlo una vez, le dan doble clic, ¿sí? Van a ir ahora a Base y acá está el archivo de configuración del servidor dedicado. Entonces, lo vamos a abrir y si queremos jugar en coop, esto va a estar preparado para jugar el modo Deathmatch. Si quieren jugar en coop, tienen que copiar y pegar lo mismo que yo tengo acá. Se los voy a dejar en la descripción o en un comentario fijado. Tranqui con eso, o pueden pasar el video e ir viendo de lo que yo tengo y ir comparando con lo que tienen ustedes, ¿no? Creo que se me rompió todo cuando cambié lo de las redes y por eso no me dejó crearlo el servidor, pero bueno. Lo importante es que si van a usar este método, acá en Starting Map pongan el mapa que ustedes quieren, ¿sí? Por default, obviamente, el primer nivel es SS Docs. Ahora, ¿cómo sacamos los nombres de estos niveles? Volvemos al juego, ¿sí? Vamos a acá varios jugadores, iniciar servidor y acá podemos ver los niveles, ¿sí? Escriben el nivel de abajo, ¿no? O sea, ven que dice Docs, abajo SS Docs. Ese nombre tienen que poner ahí. Demire Swamp, and Healer y así con el resto de niveles que ustedes quieran jugar. Ahora, si quieren jugar un mapa custom, ponen el nombre del mapa custom, que en mi caso era Blue Pipe. Tienen que, todos los que vayan a jugar, tienen que tener el mapa en Base Maps y acá, este nivel. Así. Esta es la única forma que yo encontré de poder jugar mapas custom en coop porque no te aparecen en la lista, como vieron ahí, fui pasando y este nivel Blue Pipe, por más que lo tenga instalado, no aparecía en la lista. Y es como la única forma que hay de poder jugar ese nivel de manera online. Bueno, antes que nada les voy a mostrar que efectivamente yo cargo el servidor. Vamos a poner disconnect. Yo abro el servidor dedicado. Claro, me tiras terror, boludo. Bueno, ahí reinicié la PC. Tengan cuidado con eso, que si se conectan a una red o cambian de red en el proceso mientras tienen el servidor creado o algo así, puede ser que el servidor dedicado se vuelva loco porque no encontré una forma de poder especificarle qué IP usar. Si ustedes lo encuentran o algo así, lo pueden comentar y se los apreciará mucho. Entonces, reinicié la PC, abro el coso loco. Ahí ya se inició el servidor con el mapa custom, ¿sí? Y estamos ahora en el juego. Vamos a varios jugadores. Incorporarse a servidor. Ven Partoris Blue Pipe. Ahora, este es el mapa custom. Nos conectamos y anda todo. No me puedo conectar con la otra compu porque no tengo ese mapa descargado, pero no importa, funciona, ¿sí? Estamos acá en un mapa que es un... Y acuérdense que siempre tienen que dejar esto abierto, porque si cierran esta consola, se muere el servidor. Bueno, si lo que queremos hacer ahora es jugar un mod de manera cooperativa, lo que hay que hacer es lo siguiente. Se van a tener que descargar
Slade, ¿sí? Y lo que van a tener que hacer, además de eso, es, una vez que tengamos Emol instalado, en este caso yo tengo OgleQuest, ¿sí? Que es una carpeta aparte dentro de lo que sería la carpeta del juego, ¿sí? OgleQuest, y nosotros jugamos el juego desde este BAT. Ahora, esto va a aplicar para cualquier mod que se ejecute de esta forma. Lo que vamos a hacer es, en este BAT, o quizás en archivo README te ponen acá en algún lugar el comando de cómo poder jugarlo, ¿sí? Lo que van a hacer es, para que hice cagada, lo que van a tener que hacer es, hacemos clic acá en editar este archivo, van a copiar esto de acá, vamos a ir a la carpeta raíz del juego, ¿sí? Y vamos a duplicar el h2 dedicated.bat, ¿sí? Y lo vamos a editar. Le pueden cambiar el nombre, acá por ejemplo le pueden poner h2 dedicated y le ponen el nombre del mod, ¿sí? En este caso OgleQuest. Lo editamos y le sumamos al lado de lo que es el ejecutable. O sea, esto originalmente estaba así. Se lo sumamos, ¿sí? Que quede un espacio acá. Ahora ya el servidor dedicado va a interpretar que estamos eligiendo el mod y no el juego base. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, si nuestro mod no tiene acá una carpeta de mapas, que es el caso, lo que tiene es un archivo pack, vamos a ir a Slade, lo vamos a abrir, vamos a ir a la carpeta mapas y acá están todos los mapas. Agarramos el nombre del nivel que queramos jugar, vamos al dedicated.cfg, que estaba en base, acá, vamos a dedicated.cfg, lo ponemos acá, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer ahora, vamos a abrir el servidor, ¿sí? Vamos a abrirlo ahí, ven que no tira ningún error. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el juego, pero el juego modeado. Ahí abrimos el juego modeado, ahora ustedes lo ven, pero creo que lo van a ver medio choto un segundo hasta que se actualice esta poronga. Ahí está, ustedes lo ven ahora. Ahora, por alguna razón, este modo en particular, si yo voy a Join Server, me crashea y se cierra. Así que voy a usar el otro método. Vamos a poner, me quedo guardado, vamos a poner connect 10 y la concha de tu madre, no veo la IP. Ahí. 10.242.169.101. Y ahí como ven se está conectando. Ahí estamos, acá la presentación esta que no puedo saltear, ahí está. Y ahí estamos jugando el mod de manera online, aunque igual creo que tengo como mal configuradas las teclas y anda medio extraño. Pero se puede jugar, ¿sí? Que es lo que importa. Ahora, no sé si este mod en particular estará preparado para partidas en multijugador. Capaz que si hay solo un spawn point o no aparezca nadie o aparezcan al mismo tiempo y uno telefraguea al otro, ese tipo de cosas pueden pasar. Pero bueno, esta es la forma de jugar mods de Heretic en coop. Así que repasamos. Primero se descargan, ahora lo tengo cerrado, se descargan el juego, todos se descargan el mismo juego del video que mencioné. Después se descargan Zerotier, se crean una red, se conectan todos a esa red, se autorizan, digamos el administrador autoriza a todos los que se conectaron, incluyendo al mismo administrador, para que puedan participar en esa red. Se pasan la IP del guachín que vaya a hostear la partida y juegan de la forma clásica, ¿no? Entrando en el mismo juego y creando la partida desde la opción de crear partidas desde el juego. O si quieren jugar mods o mapas custom o no les funciona esa alternativa, hacen lo del H2 Dedicated y modificando el archivo del CFG. Acuérdense que acá no era, que cada vez que quieran cambiar de nivel o lo que sea, van a tener que cambiar el nombre del nivel acá. Así que nada, eso. Espero que les haya servido. Cualquier problema que vayan a tener, ustedes saben que pueden ponerme un comentario
más que nada si es relacionado a esto de jugar de manera coop, llegan a tener algún problema con el juego en particular, que no les abra o lo que sea, van a PC Gaming Wiki, van a tener también el link en la descripción, buscan acá Heretic 2, pero con las dos i en vez de con el número 2. Y se fijan acá algunos de estas huevadas, a ver si hay algún error, acá sobre todo, algún error que a ustedes les salga que eh, esté ya explicado acá. ¿Sí? Por más que esté en inglés, lo pueden traducir, lo que sea, tranqui. Así que nada, eso. Espero que les haya servido este tutorial. La verdad ya les digo, bastante largo, pero es muy completo. Y ya les digo, al ser un juego tan viejo viste, hay que rebuscársela mucho para poder jugarlo, básicamente. Así que nada, eso. Espero que les haya gustado y nos vemos.